Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy vamos a seguir el estudio de varias lecciones que he aprendido en el contexto de estar en una habitación de un hospital. Entonces, hoy, para poner el contexto, entonces, claro, si tú tienes una enfermedad y tú has visto y has oído y ya sabes de un médico que es el mejor de su campo en la medicina y claro, es lo que tú necesitas, entonces, claro, lo tendrás claro que es donde tú tienes que estar o la persona que tú quieres para tratarte. Entonces, aunque igual tendrás que hacer ciertas cosas o esperar cierto tiempo o pagar algo, entonces si lo tienes claro que tiene la respuesta que necesitas, entonces tu vida va a reflejar esa realidad, entonces esa certeza. Entonces, eso es el tema que vamos a ver un poco hoy en el contexto. Vamos a leer un texto que sale en Juan 6 y empezar en el versículo 22. Entonces aquí dice, entonces bueno, esto es después de la historia que Jesús camina sobre el mar y antes la historia de ya alimentar a los 5.000 hombres y sus familias con poca comida, con el pan. Y entonces dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabbi, ¿cuándo llegaste acá? Entonces ya, para coger el contexto, vamos a ver algunas preguntas de esta gente, bueno, que como veremos que son judíos. Entonces ya que van tras Jesús, que al ver que Jesús no había ido en la barca con sus discípulos, y ya ver que Jesús está allí con ellos, entonces dicen, mira, ¿cuándo llegaste? ¿Cuándo has llegado aquí? Y respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces ya dice, mira, habéis venido por lo que habéis experimentado de comer y ya estar llenos, de estar satisfechos después de comer, cuando ya solo teníamos poco. Pero os digo que debéis ya buscar algo mayor. En vez de buscar algo sencillo que es de un momento al otro, ya buscar la comida que a vida eterna permanece. Entonces Jesús ya empieza a enseñar, a abrir una puerta para enseñar algo muy importante para ellos. Entonces ellos le dijeron, esto es el versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, ya dicen, mira, entonces, vale, entonces, ¿qué hacemos? Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Entonces Jesús dice a los judíos, mira, debéis creer en mí. Soy Él que Dios el Padre ha enviado. Entonces, claro,
los judíos, los importantes entre los judíos, querían hacer cosas para mostrar su fe, para mostrar lo que creían, sus creencias y sus fuerzas. Y Jesús dice, mira, debéis creer en mí. Le dijeron entonces, vale, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces ellos dicen que mira, vale, entonces vamos a creerte, pero tenemos que ver una señal. Como nuestros padres que habían comido del maná en el desierto, entonces ya empiezan a construir ya condiciones. Y Jesús dice, mira, ese pan del cielo, bueno, el pan del cielo no es lo que Moisés dio, mas mi Padre, más Dios el Padre, da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces otra vez Jesús está diciendo, mira, yo soy el pan del cielo. Soy diferente que el pan, el maná del desierto. Yo soy el que da vida al mundo. Entonces en el 34 le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Entonces ya, gloria a Dios, dánoslo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, como los judíos han empezado con esta imagen del pan, Jesús sigue usando la misma imagen. Y entonces ya muestra la voluntad de Dios y que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Claro, no es suficiente solo ver o oír de Él. Hay que creer. Hay que ya poner lo que tú ves y has oído y has experimentado, ponerlo en acción, aplicarlo a tu vida. Pero los judíos, entonces, al oír esto, dice el versículo 41, murmuraban entonces de él, los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice esto, del cielo he descendido? Entonces ya vemos sus dudas. Y es importante, como hemos visto en otros contextos, dudar en sí no es malo, es lo que hacemos con la duda. Si buscamos la respuesta a una duda, es algo bueno. Tomás, por ejemplo, sí dudaba, pero deseaba encontrar la respuesta. Y hay otros casos así también. Pero aquí, al oír lo que Jesús dice, a ellos no les gusta. Entonces ya empiezan a murmurar y criticar a Jesús.
Entonces Jesús responde en el versículo 43 y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ya comparando con el maná, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces aquí también tenemos ya, claro, como nosotros estamos en un tiempo después de todo esto, no en este momento, podemos ver, por ejemplo, el tema de la cena del Señor. Cuando ya usamos el pan como símbolo para recordar que su carne fue partida por nosotros. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo, mira, ven, muerde mi dedo. Entonces está diciendo que tienes que participar y recibir lo que yo voy a hacer. Tenéis que creer en mí, quién soy y lo que hago. Y así dará vida. Y como dice, que le voy a resucitar en el día postrero. Pero los judíos también responden, el 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces ya están diciendo, pero mira, esto no está bien, mira lo que está diciendo. Entonces ya vamos a subir un nivel más, porque como Jesús sabía lo que tenían en el corazón, responde. Dice, Jesús les dijo, de cierto, entonces ya en todos estos casos de decir de cierto, entonces ya es llamar la atención. Os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pues claro, para nosotros podemos saltar hasta el recuerdo de la cena del Señor y recordar que ya por su sangre que Él da en la cruz, ya tenemos un nuevo pacto con Dios. Jesús se presenta como el sacrificio perfecto. Entonces dice que mira, no solo tenéis que comer de mi carne, tenéis que beber de mi sangre también. O sea, que tienes que entrar en este pacto nuevo, esta relación nueva con Dios. Porque no se puede ganar la salvación. No se puede ganar o merecer la salvación o el perdón de Dios. Y sigue y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, sigue usando el mismo tema que los judíos habían sacado. Entonces ya sigue desarrollando el mensaje.
pero para decir que, mira, hay una puerta. Y solo el que entra por esta puerta tendrá la vida eterna. Claro, cuando Jesús dice que es la puerta, no está diciendo que, mira, mi cuerpo es una puerta. Es una ilustración, es lo mismo aquí. Pero claro, los judíos aquí en este contexto no quieren entenderlo. Entonces ellos dicen, pero este dice que tenemos que comer su carne ya y beber su sangre. Nosotros no ni tocamos la sangre. Entonces eso lo que dice está mal. Pero Jesús dice, mira, lo habéis perdido. Y como he dicho antes, bueno, son sus palabras de antes, como os he dicho antes, no creéis en mí. Y el versículo 59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. O sea, ya lo decía públicamente. Y la respuesta de la multitud en el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces, esa palabra de dura es que es dura de tolerar. Entonces ya no podían tolerar lo que decía. Entonces ya dicen, mira, ¿quién puede oír esas palabras? Porque van en contra de lo que decimos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viviréis al hombre, pues que si viviréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Entonces, dice, mira, entonces ya, si vosotros veis que subo otra vez donde estaba, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces ya habla públicamente diciendo que mira, entonces yo sé que algunos de vosotros no creen. Y encima, en el versículo 26, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, al oír estas palabras y no querer buscar la respuesta o entender, simplemente quedaron con una reacción, con su duda, que llegó a ser una reacción, que llegó a ser una decisión de cerrar la puerta y no volver a abrirla. Entonces, por eso también el 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Entonces ya al grupo más íntimo, porque ya muchos de los discípulos de la multitud ya se fueron. Dijeron que, mira, no podemos tolerar estas enseñanzas. Somos judíos, somos limpios, no tocamos de sangre, no comemos de sangre, no carne, no podemos. Eso está mal. Entonces, Jesús dice, ¿y vosotros qué vais a hacer? Y Pedro, en el versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas palabras son palabras muy importantes para nosotros, porque tenemos que lanzar la pregunta, ¿entendían lo que decía Jesús, los 12? Yo diría que tampoco entendían. Pero a pesar de tener dudas,
Dijeron que, mira, podemos buscar la respuesta, pero lo más importante es que sabemos que Jesús es el único que tiene palabras de vida eterna. Él es el único camino. Y lo sabemos porque, como dice, nosotros hemos creído y conocemos. O sea que ellos habían visto, habían oído, habían experimentado y ya han creído y saben que tienen razón. Conocen que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que ellos, a pesar de dudas, a pesar de tantas veces vemos en la Escritura que no entienden, que hay cosas que pasan y quedan ahí diciendo, ¿y eso? Pero a pesar de sus dudas, saben que Jesús es el que iba a venir, es el Mesías, es el que tiene ya la palabra de vida eterna, es el único camino, es el pan del cielo. Entonces ellos captaban ese concepto que es el único camino para llegar al Padre. ¿Entendían todo? ¿Qué va? Pero tenían eso claro. Y para nosotros hay algunas preguntas que salen de esta historia. Primero, ¿qué es lo que buscamos de Jesús? ¿Buscamos la comida del día? Dios responde a nuestras necesidades físicas, pero es importante no simplemente quedar ahí. Tenemos que reconocer quién es Jesús y creer en Él y reconocer que solo Él tiene palabra de vida eterna. Entonces es importante parar y pensar en por qué seguimos a Dios. ¿Seguimos porque nos gusta lo que dice? ¿Porque nos hace sentir bien lo que dice? Porque si es así, llegaremos a un momento cuando no nos va a gustar una cosa que dice. Porque nos va a chocar. Nos va a llamar a salir de donde estamos. Nos va a causar cambiar. Entonces, si simplemente buscamos a Dios o a Jesús en concreto para sentirnos bien, tendremos un problema. Entonces, tenemos que reconocer como los discípulos quién es y que solo Él tiene palabra de vida eterna. Pero después tenemos otro desafío. Cuando nos viene una cosa que no entendemos, ¿qué hacemos? ¿Reaccionamos? ¿Ya nos vamos atrás? Como estos que ya volvieron atrás, diciendo que mira, no he firmado, no he pedido esto. No entiendo por qué me has hecho esto. ¿Es tu reacción? Porque aunque cosas nos pasan que no entendemos, aún así tenemos que reconocer quién es Jesús y reconocer que Él tiene todo el derecho, tiene todo el control y Él es el que sigue haciendo la obra. Aunque yo no entienda una cosa, yo entiendo que es el único que tiene palabra de vida eterna, que es el único camino. Sé que estoy repitiendo ese tema, pero es importante. Porque las cosas, las tribulaciones, los momentos difíciles de esta vida pasarán. Pero la eternidad y nuestro destino ya durará para siempre. Entonces lo más importante es ver claramente y entender
que Jesús es, como Pedro decía. Entonces, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira, todos nosotros tenemos una historia, todos nosotros tenemos en nuestras vidas momentos que no entendemos. Pero en ese momento podemos volver a lo que sí entendemos. Es que solo hay un camino al cielo. Y solo hay un Dios que ha mostrado su amor para con nosotros. Y aunque no entiendo esta situación o esta tribulación, entiendo que Dios me ama y no me va a dejar solo. Y entonces la pregunta es, ¿cuál será mi respuesta y tu respuesta a esos momentos que no entendemos? ¿Será como el versículo 66 que dice, desde entonces muchos de sus discípulos, los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él? Entonces será esa respuesta de decir, es que ya no quiero esto, no he pedido esto. O será como la respuesta de Pedro, decir, ¿a dónde iré, Dios? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y yo he creído y conozco que tú eres el que necesito, que tú eres el camino, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en el primer caso de volver atrás es porque hemos olvidado o nunca hemos sabido lo que Dios ha hecho. En el segundo caso no es que se entiende todo, pero se entiende que Dios es fiel. Y Dios seguirá haciendo su obra y estará contigo. Aunque no entiendes lo que está pasando, está ahí contigo. No lo olvides. Dios está ahí y te llevará hasta el final. Vamos a orar. Señor, gracias por la verdad que tú estás con nosotros. Ayúdanos. No quedar con nuestras dudas, Señor, pero ir delante de ti y buscar tu corazón, Señor, buscar tu respuesta. Y más importante, volver a lo que sabemos, que tú eres el camino, que tú has mostrado tu amor para con nosotros. Tú eres nuestro Dios fiel y tú nos llevarás hasta el final. Y si hemos creído en ti, ya viviremos contigo, porque tú tienes las palabras de vida eterna. Tú nos invitas a entrar en tu familia. Y Señor, yo pido que si hay alguien viendo este vídeo que no te conoce, que hoy puede ser el día cuando se vaya delante de ti para reconocer su necesidad de tu perdón y tu presencia en su vida. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y como he dicho, la duda en sí no es mala, pero nosotros tenemos que buscar respuestas. Entonces, si tienes una duda, contacta con nosotros. Envíanos un correo electrónico, un mensaje, lo que sea, un WhatsApp, lo que sea. Y así podemos buscar la respuesta a esas dudas. Pero más importante, te quiero animar a volver a lo que sabes de Dios. Volver a leer lo que dice sobre el amor de Dios, el amor mostrado para nosotros, para entender y vivir en el día a día. Bendiciones y espero que también recuerdes tu valor en los ojos de Dios, porque para Él tú vales muchísimo. Bendiciones y nos veremos muy pronto. La historia le rescató la muerte derrotó, cántelo, Cristo vive hoy.
vida eterna.